Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de doble clic tutoriales. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a descargar e instalar iTunes para Windows. Es muy sencillito y vamos a comenzar con el vídeo. Recordaros darle a like y suscribiros y dejarme algún comentario si os ha gustado el tutorial. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir un navegador y acceder a la página de Apple. Os dejaré el enlace en la caja de descripción. En el momento que accedemos a la web, tenemos ya un botoncito de Get It from Microsoft directamente. Pinchamos y nos abre la página del store de iTunes, donde vemos que es gratuito, aunque obviamente tenemos que tener una licencia para poder escuchar la música de la. Bien, pinchamos en obtener y nos abre directamente la Microsoft Store, ya que se descarga a través de esta parte. Conecta abre la tienda y aquí vemos ya que nos aparece también la, la aplicación para descargar. Pinchamos en obtener. Recordad revisar los, los requisitos del sistema para ver que vuestro sistema operativo es compatible con dicha versión. Vemos que está ya descargando iTunes. Vamos a esperar a que finalice la descarga. Perfecto, ya está llegando al final. Vamos a esperar aquí a que va un poquito, aunque aquí arriba pone que ya se ha descargado todo. Todavía le falta la barrita, todavía falta un pelín para llegar hasta el final. Vale, y vemos que ya está instalando iTunes. Perfecto, ya hemos acabado la instalación. Vamos a dar a iniciar. ¿Vale? Nos sale el típico contrato de licencia. Tenemos que aceptarlo. Si no, no vamos a poder iniciar la aplicación y nos da la bienvenida. Bien, pues ya tendríamos instalado iTunes y ahora solo tendríamos que ir a iniciar sesión con nuestra cuenta de iPad, de Apple o empezar a utilizarlo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.